Ok, hola chicos, ya estamos aquí de vuelta con las cosas que no os pude contar ayer por falta de tiempo sobre herencia y polimorfismo. Solo os quiero añadir 4 notas que ya deberían estar claras a estas alturas. Una de ellas tiene que ver con la ejecución de los constructores, es decir, cómo podemos inicializar los objetos y qué orden se sigue a la hora de hacer las invocaciones. Y la otra tiene que ver con excepciones del polimorfismo. En un caso concreto os voy a adelantar algo que todavía no hemos visto en el curso, pero que espero que más o menos se entienda o como mínimo cuando salga en la pregunta del examen de certificación la acertemos, ¿ok? Vamos por ello. Voy a utilizar el mismo ejemplo de ayer. Voy a ampliarlo ligeramente para que podamos ver los conceptos que tocan hoy. Ok, aquí tenemos el eclipse con el mismo ejemplo que terminamos ayer. El ejemplo lo podéis encontrar en la zona de código donde están todos los ejemplos del curso. En el Moodle tenéis el enlace. También lo intentaré publicar en YouTube para que lo tengáis más a mano, ¿vale? En cualquier caso, si no, pues simplemente coged el código que hayáis desarrollado ayer. Recordad que es muy sencillo. Nos vamos a centrar ahora en la parte de constructores. Esto es lo primero que quiero ver. El siguiente punto serán el tema de constructores abstractos y demás. El tercer punto será el polimorfismo y excepciones al polimorfismo. Y el cuarto punto será algo que es más bien anecdótico pero interesante, que son los resultados de tipo covariante. A ver si me da tiempo a explicaroslo todo en media horita. Mirad, aquí tenéis la clase alerta tal como la dejamos ayer, con un constructor cuyo objetivo principal es conseguir que la prioridad que utilizamos por defecto en un objeto de tipo alerta sea 5. Esto servía también para forzar una regla que teníamos en nuestro negocio, que es que las alertas estaban entre 1 y 9, que todavía no la hemos implementado, pero bueno, es una manera de que al crear un objeto de tipo alerta, ese objeto, su prioridad no sea 0, que estaría fuera del rango que hemos indicado que nos haría falta. Muy bien. La parte interesante no es tanto este constructor de aquí, sino cualquiera de los constructores de la subclase. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, en alerta mail. Lo que vamos a hacer ahora es ver que realmente estamos invocando todos los constructores de las clases que forman la estructura del objeto. Y aquí la clave es sencilla, es entender que cuando hacemos un new alerta mail, recordad que el objeto que creamos, su estructura está dividida en varios niveles. Por un lado alerta mail y por otro lado alerta. Evidentemente también object, pero no entremos en ese tema ahora. Si tenemos parte de la estructura dividida en una clase y parte de la estructura del objeto dividido en otra clase, cada una de estas partes tendrán sus propios atributos, y los encargados de inicializar estos atributos son los constructores de cada una de las clases. Por lo que, si queremos que el objeto en su conjunto esté correctamente inicializado, esos dos constructores deben ejecutarse siempre. Es decir, si creamos una alerta mail, siempre debería ejecutarse el constructor de alerta mail y también el constructor de alerta. Esto se produce automáticamente, lo que pasa es que no lo remarcamos ayer, pero vamos a comprobarlo ahora. Mirad, vamos a poner un par de chivatos. Vamos a poner un chivato en alerta mail. Por ejemplo, ejecutando constructor alerta mail. Y vamos a poner un chivato aquí, en el constructor de alerta. Ejecutando constructor alerta. Perfecto. ¿Recordáis los tests que montamos el otro día? Voy a dejar la clase de alerta test exactamente igual que estaba, porque añadir más código allí sería ensuciarlo. Si os parece bien, voy a montar otro main. Sí, os debo un tutorial sobre JUnit, pero eso será otro día, ¿vale? Voy a montar otro main para hacer más pruebas. Una clase new java class y la llamamos constructores test. ¿Por qué no? Si a alguien no le gusta, que ponga una queja del maestro armero. Aquí lo tenemos. Public static point main. Mirad qué fácil. Lo único que voy a hacer es crear un objeto de tipo alerta mail. Ya está, ni siquiera la asigno, no me interesa la referencia que retorno ni nada. Solo quiero crear este objeto. Cuando ejecutemos esta rutina main, vamos a ver cómo pasamos primero por
el constructor de la clase alerta y después por el constructor de la clase alerta mail. Evidentemente, hay una explicación para esto, y a poco que pensemos no es difícil intuir que en realidad es la mejor forma, que lo único que hace Java es automatizar la mejor forma de inicializar el objeto. Vamos a probarlo primero. ¡Hey! ¿Veis? Primero hemos ejecutado el constructor de alerta y luego hemos ejecutado el constructor de alerta mail. Aquí los tenéis. Ok, ¿qué os iba a decir? Podría utilizar el depurador para que vieseis cómo funciona paso a paso, pero dado que, como todos vosotros sabéis, soy capaz de hacerme daño y romperme un brazo intentando usar el depurador de Eclipse, voy a dejar que vosotros hagáis este trabajo. Coged el código y ir invocando paso a paso, sentencia por sentencia, qué es lo que sucede. Os debería salir algo parecido a esto. Evidentemente, inicialmente, lo primero que se va a ejecutar es la línea 8 de este método que tenemos aquí. Esta línea 8, no nos engañemos, lo que hace es, en primer lugar, con el new, crear un objeto con la estructura necesaria para almacenar una alerta mail, atributos y operaciones de alerta mail y todos los atributos y operaciones de alerta. Una vez tiene esta memoria reservada, invoca el método, que es un constructor, llamado alerta mail. Esto puede parecer algo contradictorio, porque aquí lo primero que se ejecutaba era la línea de ejecutando constructor alerta, pero lo que sucede realmente es que al ir a alerta mail voy a picar F3, o si queréis que quede más visual con control y clic, salto a este constructor. He llegado aquí, pero no es esta línea lo que se ha ejecutado ahora. ¿Habéis visto en la salida? Repasadlo otra vez. Lo primero que se ha visto en la pantalla de consola es el ejecutando constructor de alerta, no esta sentencia que tenemos aquí. Esto es así por la cadena de ejecución. Como os digo, el objeto creado almacena la información de dirección, sí, pero también almacena el atributo para mensaje y el atributo para prioridad, y no están aquí esos dos atributos. Así que lo primero que hace Java al llegar a un constructor es, incluso si tú no lo explicitas, ejecutar el constructor de la superclase. Si no lo explicitas, lo que añade Java es una sentencia super paréntesis paréntesis. Realmente el super paréntesis lo estuvimos explicando y no es complicado, pero ya sabéis que Java no te permite invocar un constructor sin un new delante, es decir, que lo que está sucediendo aquí realmente es esto. Esta línea 9 que vemos aquí es lo que se está ejecutando, pero bueno, no compila por la naturaleza del lenguaje. En lugar de invocar este constructor sin parámetros, acordaros que por defecto, si yo no explicito el super, lo que me añade Java es un paréntesis paréntesis, estamos invocando esta sentencia. Esta es la sintaxis Java. El por qué es simplemente una cuestión de sintaxis y no le deis demasiadas vueltas. Lo que tenemos aquí es esta línea, este super paréntesis paréntesis. ¿Dónde me lleva este super paréntesis paréntesis? Si vuelvo a repetir lo de control y clic, fijaros que es equivalente conceptualmente a lo que hablábamos, a la alerta paréntesis paréntesis que estábamos comentando. Ok, y ahora diréis, perfecto, ahora es cuando se ejecuta la línea 9. La línea 9 del constructor de alerta. Esta línea que da un mensaje y a continuación definimos el estado del objeto. Realmente no, todavía no se ejecuta esto. Cuando llegamos aquí, lo primero que hace la máquina virtual es invocar el constructor de la superclase alerta, es decir, el constructor de object. Pero cuando retornamos de la invocación del constructor de object, no salta directamente a ejecutar la línea 9. Lo primero que hace es fijar los atributos de este objeto, es decir, las inicializaciones que veis por aquí. La inicialización del atributo mensaje y la inicialización del atributo prioridad. A continuación ejecutaría el código de inicializadores. ¿Recordáis lo que es código de inicializadores? Después lo añadiré. Son sentencias directamente escritas sobre la clase, envueltas entre llaves. Más adelante montaremos un par de inicializadores para agregar un poco más de complejidad al ejemplo y que veáis el orden real en el que se ejecuta. Solo cuando ya tiene inicializados los atributos, continúa con la sentencia 9. Es decir, que aquí realmente lo que tenéis es
Llego al constructor de alerta, ejecuto este super paréntesis paréntesis que yo he dejado implícito, no lo había explicitado. De aquí paso a inicializar la parte object del objeto que he creado. Volvemos al constructor de alerta, perdonad, aquí. Se inicializan los atributos. Una vez inicializados los atributos se ejecutan los inicializadores. Y después sí que continuamos con ejecutando constructor alerta. Posteriormente, damos el valor que considerábamos oportuno como valor inicial de la propiedad prioridad. Y una vez llegamos aquí, esto lo que hace es retornar. ¿Retornar a qué operación había invocado este constructor alerta? Bueno, pues aquí lo tenemos, el constructor de alerta mail. Y podríamos pensar, de hecho, pensarlo durante 5 segundos. Justo ahora se va a ejecutar la línea 10. Vale, ya han pasado los 5 segundos y no se va a ejecutar la línea 10, se va a ejecutar la línea 5, la inicialización. ¿De acuerdo? Una vez se ejecute la inicialización de los atributos, es decir, este private string dirección que vemos aquí, se ejecutarán los inicializadores, el código de inicializadores que tengamos en este objeto. Os lo enseño después. Solo después de los objetos inicializadores pasaremos a la línea 10. ¡Hey! Y al terminar esta sentencia de println que tenemos aquí, volvemos de la rutina alerta mail, del método alerta mail. ¿Dónde volvemos? Efectivamente, al test que lo invoco. Por eso, al ejecutar, tenemos este resultado. Pero ya veis que ha sido un poco más complejo de lo que parecía. He aprovechado para recordar la parte del super. Super invoca el constructor cuyos parámetros coinciden con la firma que indicáis. Evidentemente, yo aquí en este caso no puedo ejecutar super paréntesis sola porque en la clase alerta, es decir, la superclase, el supertipo de alerta mail, no existe ningún constructor llamado alerta cuyo parámetro sea una cadena de caracteres. Así que no compila. Otra forma de conseguir que el super no compile, aún más divertida y que os puede salir también en el examen, es en la clase de alerta definir un constructor explícito como este. Este constructor que vemos por aquí es un constructor perfectamente válido. Se le invocaría pasando como parámetro una cadena de caracteres. Sí, estáis viendo esto de aquí. Pero hace que alerta mail no compile. Y no compila porque aquí estamos invocando un constructor sin parámetros. Sí, añadiendo la cadena de caracteres volvería a compilar, pero no es así como os va a aparecer en el examen. En el examen probablemente harán elipsis, omitirán la invocación al super, que es equivalente a poner un super paréntesis paréntesis, con lo que no compila el super, la rutina alerta paréntesis que tenemos disponible, necesita una string para poder ejecutarse. Incluso puede ser aún más bonito. ¿Recordáis que si tú no explicitas el constructor de una clase, el compilador de Java añade automáticamente un constructor que se llama constructor por defecto, que lo único que hace es un super paréntesis paréntesis y que no tiene parámetros? Bueno, pues este constructor que ha añadido no compila. Eclipse os lo marca allí en alerta mail, pero realmente lo que está sucediendo es esto. Tras las bambalinas, el compilador añade esta rutina que, como podéis ver, hace un super paréntesis a un constructor que no existe. Un constructor, una rutina alerta paréntesis paréntesis que no está definida en la superclase. ¿Correcto? Repasad esto hasta que quede clarísimo. Que tampoco es complicado, por otro lado. Voy a dejar las clases en un estado más o menos decente. Recuperamos por aquí. Recuperamos este super, lo puedo explicitar, ¿por qué no? Vuelvo a la clase alerta y le quito este parámetro que no nos interesaba. Perfecto. Y hey, vamos a hacer alguna prueba más. Vamos a ver qué podemos hacer con los inicializadores y demás. Por ejemplo, voy a poner código de inicialización aquí. Esto es un inicializador, fijaros, es un bloque, no tiene más. Es
un bloque, una serie de sentencias fuera de operaciones, de métodos, de rutinas de la clase. Vamos a inicializador 1 en alerta. Vamos a explicitar con un mensaje qué es lo que está pasando. Y, por ejemplo, cosas que podéis hacer desde un inicializador. ¿Qué os parece? ¿Veis cómo podéis modificar el atributo mensaje? Esto es porque el inicializador se va a ejecutar después de que se le dé el valor por defecto a los atributos que tenéis definido. Por eso puedes utilizar ya mensaje. Hasta este momento no podías hacerlo. Y sí, no importa dónde coloquéis el código. Se va a ejecutar después, siempre. Fijaros lo que voy a hacer ahora. Voy a añadir un segundo inicializador detrás de emitir. Simplemente con un chivato. Inicializador 2 en alerta. ¿Vale? Y voy a hacer el mismo juego en alerta mail. Vamos a poner por aquí un chivato solo en alerta mail. Exacto. Cuando ejecutemos nuestro pequeño test, parad un momento el vídeo e intentad averiguar, intentad escribir qué orden van a seguir los mensajes en pantalla. Paramos un momentito y lo hacemos. Vale, voy a ejecutarlo. Voy para adelante. ¡Hey! ¿Qué os parece esto? Los dos inicializadores de la clase alerta se han ejecutado justo antes del resto de sentencias del constructor de alerta, es decir, justo antes de continuar después del super paréntesis paréntesis. Y posteriormente a haber inicializado los atributos. Como en alerta mail solo teníamos un inicializador, bueno, ha sido más sencillo. ¿Coincide con lo que teníais escrito? ¿Habéis hecho el esfuerzo de intentar predecir qué había? Muy bien. Voy a volver a eliminar este código para dejarlo más sencillo. Una pregunta mientras voy borrando. ¿Todas las clases Java tienen un constructor sin parámetros? Es decir, el compilador Java te añade siempre un constructor que simplemente hace el el super paréntesis. No, exacto. Solo lo tienes si tú no explicitas ningún constructor. Por eso no compilaba el ejemplo anterior. Vale, perfecto. Ya os he contado el primer tema que tenía por aquí pendiente. Vale, chiquets. Ahora vamos a ver otro problema que podemos encontrarnos en el examen referente a constructores. No es algo que probablemente tenga demasiado sentido en un ejemplo real, pero sí que puede aparecer alguna pregunta en el examen. Mirad, tiene que ver con el orden de ejecución de lo que os he contado hasta ahora. No le busquéis demasiado sentido al ejemplo, porque lo estoy forzando completamente para enseñaros qué es lo que sucede. Nos vamos a ir a alerta mail y vamos a darle un valor a la dirección. Por ejemplo, si nadie hace lo contrario, si nadie dice lo contrario, la dirección va a almacenar el valor anonymous@gmail.com. Y fijaros lo que voy a hacer. Si me voy al constructor y creo una alerta mail como teníamos antes, si pregunto por la dirección de esa alerta, evidentemente el resultado va a ser anonymous, porque aquí no he explicitado el valor del atributo dirección. Este que vemos aquí, este anonymous que vemos aquí. Vamos a complicarlo un poquito más. Imaginaros que estoy aquí en la clase alerta mail, su operación emitir se ejecuta correctamente y no me preguntéis por qué. Una vez está ejecutado, tachamos la dirección. Dirección deja de apuntar a anonymous@gmail.com y le indicamos que apunte a trash@gmail.com. Perfecto. Si ponemos esta sentencia y nos vamos al test, podemos aquí hacer una alerta.emitir
y recuperar la dirección una vez se ha emitido. Si os parece bien, podemos poner líneas en blanco de por medio para hacerlo todo más legible. Algo así, fijaros, construimos el objeto, mostramos la dirección, que debería ser Anonymous, ejecutamos el emitir, volvemos a pedir a ver cómo ha quedado la dirección. ¡Ey! Escribid en una hoja de papel cuál sería el resultado. Venga, vamos a darle. ¡Ja! Perfecto. Constructores. Primero get dirección. Ejecución del emitir. Segundo get dirección. Hasta aquí no ha habido nada extraño. Y de hecho no va a haber nada extraño en este ejemplo. Simplemente es un detalle sobre el orden de ejecución que tenemos que tener en cuenta a la hora de responder a alguna pregunta. Mirad, vamos a coger y voy a mover este emitir. En lugar de ejecutarlo aquí, lo voy a colocar en otro sitio. Como esto hace que este código sea mucho menos interesante, voy a simplificarlo así. ¿De acuerdo? Si nos vamos ahora a la clase alerta, ojo, estoy creando una alerta mail. Por lo tanto, en algún momento se ejecuta el constructor de la clase alerta, el constructor de ese objeto a nivel de clase alerta. Voy a hacer el emitir aquí. Sí, será una alerta mail, así que tendremos dos operaciones emitir y se ejecutará la última del diagrama de herencia, con lo que al llegar a esta línea, la línea 12, la sentencia emitir que ejecutamos no es, repito, no es esta operación, es esta de aquí, la operación que se refiere al emitir de alerta mail, la última del diagrama de herencia, la operación que como última sentencia envía a papelera la emisión de la alerta. Fijaros que aquí seguimos preguntando por la dirección después de crear el objeto. Si ahora le doy un ejecutar, pensad cuál va a ser el resultado en consola, qué es lo que nos vamos a encontrar allí. Incluso parad si queréis el screencast, intentad apuntarlo. Perfecto, vamos a darle. ¡Hey! ¿Qué ha pasado con Trash? ¿Lo veis? Hemos ejecutado el constructor de alerta, hemos llamado al emitir y al emitir que nos interesa, el de alerta mail, mirad los iguales. Hemos continuado con el constructor de alerta mail y en cambio, este emitir debería haber puesto la operación del atributo de dirección a Trash. Y mantenemos Anonymous, ¿por qué? Sí, exacto. En realidad sí que lo hemos puesto a Trash después. Es decir, aquí, al terminar esta sentencia, al terminar este emitir, dirección almacenaba trashgmail.com. Pero ¿qué sucede antes de continuar a partir del super paréntesis de alerta mail? Eso es, se inicializan los atributos a nivel de alerta mail, los atributos del objeto a nivel de alerta mail. Los atributos de este objeto que hemos creado aquí a nivel de alerta mail incluyen la asignación de Anonymous, con lo que hemos sobrescrito con Anonymous el valor de dirección. El atributo dirección apunta ahora a la cadena de caracteres Anonymous en lugar de apuntar a la cadena trash que habíamos dejado en emitir. Que sí, que no os va a pasar en la vida, a menos que tengáis algún juego extraño con operaciones de tipo inicializar. Pero en el examen es posible que os pase. Otro detalle interesante, fijaros en esto. Fijaros que elimino esta inicialización de atributos. ¿De acuerdo? La elimino porque realmente nunca se inicializan los atributos a nivel de la declaración de los mismos, excepto para las colecciones, ya lo sabéis. Esto sería la situación normal. Aquí va una pregunta con trampa. ¿Cuál es la salida por pantalla de nuestro test? Es decir, si ahora ejecuto, ¿qué es lo que me muestra aquí? Ay, no es null. Mirad. Es trash. Esto es así porque la inicialización de los atributos debe ser explícita. Si
no hay nada explícito, los atributos mantienen simplemente el valor que tenían al hacer el new, al hacerle el new del objeto aquí. En el momento en el que haces el new, se te reserva la memoria, como dijimos al principio, y los atributos se inicializan a los valores por defecto. Por eso, incluso al ejecutar este emitir desde aquí antes de pasar a la inicialización de alerta mail, antes de llegar aquí, esta línea, la línea 5 de alerta mail, no sobrescribe nada porque no hay sentencia. Si quisiésemos que hubiese sobrescrito con un null el valor de trash, tendríamos que haber hecho algo de este estilo, explicitar esta sentencia. Fijaros. Ahora sí que está sobrescrito con ese null de aquí. Ok, perfecto. Ya tenemos otro de los elementos de constructores explicado. Si no os importa, voy a limpiar un poquito código para pasar a la siguiente cuestión. Uy, perdonad, aquí se me ha ido la mano. Y creo recordar que solo este emitir. Venga, vamos con el siguiente punto. Ahora lo que vamos a intentar averiguar es qué pasa cuando definimos métodos estáticos o partes estáticas de una clase haciendo coincidir los nombres en una subclase. Recordad, la parte estática de una clase no pertenece a las instancias, a los objetos, es decir, existe desde que existe la clase. Vamos a cambiar el test ligeramente para poder jugar. De momento vamos a dejarlo en blanco. Y vamos a irnos a la supertipo, a la clase alerta. Podríamos jugar a utilizar los atributos, a añadir, por ejemplo, la prioridad como un elemento estático. Pero quizás sea más divertido hacerlo si nos inventamos un método, una operación. Fijaros. No es una operación get de un atributo, es simplemente una operación de descripción que retorna documentación, podríamos poner, de la clase. Digamos que tenemos esta convención, esto probablemente no, con toda seguridad esto es un antipatrón, pero para el juego que queremos hacer nos va a servir. Alerta no, soy una alerta. Es una descripción adecuada para este caso. Y sí, vamos a irnos a alerta mail y vamos a añadir su operación descripción. Public static string descripción. Return soy una alerta mail. Muy bien. Ya sé que sabéis dónde voy a ir a parar, pero vamos a hacerlo igual. Estamos aquí. Y digamos que utilizamos como las personas normales esas dos operaciones estáticas. Las personas normales utilizan el nombre de la referencia para acceder a la parte estática de la clase. Alerta.descripción. Y alerta mail.descripción. Si le damos un para adelante, no nos engañemos. Simplemente ejecutamos esas dos operaciones. Fantástico. Lo complicamos un poquito más. Vamos a hacer una pequeña tontería que nunca deberíamos realmente utilizar. Mirad, me arrepiento de haber puesto un identificador con sentido. Prefiero utilizar A1 y A2 porque seguramente lo dejará más claro con código tan cortito. Mirad lo que voy a hacer. Exacto, estoy utilizando referencias, ni siquiera están inicializadas. ¿Veis cómo utilizo la referencia A1 y la referencia A2 que no apuntan a objetos? Si ejecuto, el resultado es el mismo que el anterior, pero la diferencia es muy importante.
¿Os dais cuenta de que realmente no estamos usando el objeto? Que simplemente estamos usando el tipo de la referencia para acceder a la parte estática del objeto. Me da igual que haya o no un objeto apuntado por estas referencias. Esto hace que lo que escriba ahora sea más fácil de entender. Paremos un segundo. Fijémonos bien. He creado dos objetos de tipo alerta mail. Esos objetos de alerta mail también son alertas y por lo tanto puedo utilizar las variables A1 y A2 para apuntar a ellos. ¿Qué más da si la invocación a la parte estática no va a utilizar los objetos, no va a llegar a estos objetos que he creado aquí, solo va a utilizar el tipo de la referencia? Es un antipatrón, no lo uséis nunca, no tiene sentido. No vais a utilizar variables de referencias para acceder a parte estática, pero siempre que os salga una pregunta de este estilo, recordad que no importa el objeto al que estén apuntando estas variables, porque a donde vais a parar es a la clase. En este caso A1 es la clase alerta, es una referencia de tipo alerta, y A2 es de tipo alerta mail. Así que aquí no existe el concepto de polimorfismo, porque el concepto de polimorfismo está asociado a objetos y no estamos usando los objetos. Y sí, A1.descripción sacará la descripción que hemos puesto en alerta y A2.descripción sacará la descripción que hemos puesto en alerta mail. Le doy. Soy una alerta mail. Cuidado con esto, el hecho de que le hayamos inicializado a una alerta mail o a cualquier otra historia no nos influye. De hecho, recordad, esto produciría la misma ejecución. No estamos utilizando los objetos creados. Aquí no hay polimorfismo. Estáis usando variables de instancia, estáis usando referencias para acceder a la parte estática. El objeto al que esté asociado la referencia no le importa a nadie. Esto se le llama shadowing. Shadowing es el mecanismo por el cual se produce la ocultación de las operaciones estáticas definidas en el supertipo. No le importa a nadie. Como os comenté muy por encima, en otras plataformas el shadowing se hace por defecto a menos que explicites. Cuando digo otras plataformas hablo de .NET, claro. Pero es un error de programación no hacerlo. Es decir, si en .NET tú no utilizas el overrideable overrides de Visual Basic o el virtual overrides de otros lenguajes de C# y demás, estás cometiendo un fallo de programación. Tú quieres que para los objetos exista polimorfismo. Y esto que hemos visto aquí es solo una consecuencia indirecta del hecho de que las referencias no importa a dónde apunten cuando accedemos a la parte estática de la clase. Esto que tenemos aquí es equivalente a hacer esto. Perfecto. Ya os he contado 3 de las historias que tenía hoy pendientes. Me queda una última. Es un poquito más larga de explicar, o bueno, o quizás no. La podría explicar, perdonad, haciendo un ejemplo realista. Pero os voy a enseñar el ejemplo que probablemente encontraréis en las preguntas de examen. Tiene que ver, esto que os cuento ahora, se denominan resultados de tipo covariante. Recordaréis que la firma de una operación que redefine otra, es decir, por ejemplo, este emitir que tenemos... sí. Quizás debería borrar primero el código que he añadido, ¿verdad? Dejadme un segundo y lo dejo así limpio. Esto es. Muy bien. Y aquí evidentemente ha dejado de compilar todo. No pasa nada. Ya está. Volvía a lo que os estaba comentando. La firma de una operación redefinida, por ejemplo, este emitir que tenemos en la subclase, en alerta mail, tiene que ser exacta a la firma de la superclase. Aquí está. Este emitir. No podemos añadir más
parámetros porque no estaríamos redefiniendo, sería como si realmente cambiásemos el nombre de la operación. Y no podemos cambiar el tipo de resultado. Y esto ha sido así siempre, pero a partir de Java 5, sobre esta regla que os comento, hay una excepción. Mirad, voy a hacer un pequeño cambio de código y voy a hacer que la operación emitir realmente devuelva un objeto. Pero dejadme que os cuente la naturaleza del objeto que vamos a retornar. Es uno de los files más grandes de la plataforma. Es probablemente uno de los elementos que peor diseñados vais a encontrar. Lo más triste de todo es que se diseñó con la segunda versión de Java, con la versión 1.1, en la que ya había mucha experiencia sobre las cosas que no habían ido bien con la 1.0. Dejadme que os enseñe un diagrama para aclarar de qué estoy hablando. Para poder explicároslo, dejadme que usemos la herramienta del vídeo anterior. ¿Recordáis? Creately os permitía dibujar diagramas UML de una forma muy sencilla. Lo que voy a hacer ahora es dibujaros el esquema de herencia, el diagrama de herencia de 4 clases Java. 4 clases que ya os digo, no podía estar peor diseñado. Mirad, con la primera versión de Java se añadió una clase que modelizaba un instante. Voy a hacerlo así. Voy a limitarme a escribir el tipo y ya está. La mayoría de operaciones, por otro lado, que tiene esta clase están deprecadas. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen un comportamiento absurdo. Los constructores ya veréis que los parámetros que les pasas no son nada intuitivos. Bueno, en fin. Esta clase modeliza un instante y solo sirve para eso. Si se quiere utilizar para hacer operaciones en el tiempo, lo más probable es que termines en una paradoja que haga que toda la realidad colapse. Pero bueno, java.util.date, aquí lo veis. En la versión 1.1 se añadió el soporte de Java de algunas cosillas que, bueno, que esto pasa. Tú sacas una plataforma y se te olvidan pequeños detalles como la capacidad de conectarte a una base de datos. Esto se agregó en el paquete java.sql que venía con la 1.1, JDK 1.1. Dentro de java.sql se añadieron algunos tipos para modelizar los datos de tiempo relacionados con las bases de datos. Ya sabéis que la gente de bases de datos son gente especial, un poco extraña, que para trabajar con tiempo utilizan varios tipos de datos. Por ejemplo, utilizan uno llamado java.sql.timestamp. Exactamente. Aquí lo dibujo. java.sql.timestamp representa un instante. Javi, pero si eso ya lo representa java.util.date. Sí, hay una diferencia. Uno de ellos almacena una precisión ligeramente mayor, nanosegundos, no recuerdo cuál de los dos. ¿A quién le importa? Ambas clases representan el mismo concepto, un instante. La diferencia está en que este es un tipo que se utilizaba en Java desde sus inicios y este es una representación del tipo de dato timestamp de una base de datos. Los dos conceptos sirven para lo mismo. No contentos con estos, también añadieron otro tipo de datos, otra clase, llamada time. Si tú tienes un java.sql.time, lo que almacenas es solo una hora, es decir, las 12:15 y 10 segundos, por ejemplo, sin especificar el día, sin especificar la fecha. Y si lo estáis viendo venir, seguramente ya habéis tenido algún problema con esto. Por supuesto. También existe una clase llamada java.sql.date. Sí, maldita sea, usan el mismo identificador, usan date, menos mal que estamos en packages diferentes, y date almacena el concepto de fecha sin la hora. Es decir, un timestamp guarda la fecha y la hora, y es equivalente a grandes rasgos a un java.util.date.
Un java.sql.time almacena solo la hora y un java.sql.date almacena solo la fecha. Es un despropósito, te lo mires como te lo mires, porque básicamente estableces confusiones entre java.sql.date y java.util.date. ¿Cómo se podía empeorar esto? ¿Realmente era posible conseguir un diseño peor que este? Sí. Por algún motivo encargaron al becario el diseño de estas clases y este decidió que un timestamp también era un date, que un time también era un date y que un SQL date también era un java.util.date, tal cual. Estamos hablando de esto. Estamos hablando... Vamos a ver si lo dibujo bien. Estamos hablando de que existe una relación es una. Sí, amigos. Java.sql.timestamp es también un java.util.date. Cuando creáis un instante, ese instante es un instante y también es un date. Pero, y aquí viene lo peor. Exacto. Ahí está. Un java.sql.time también es un java.util.date. Maldita sea. Significa que cuando tú creas un new time, tú tienes todos los atributos de time y todas sus operaciones, y todos los atributos de date y todas sus operaciones, incluyendo la fecha. Time almacenaría solo la hora, pero hey, el objeto time es también una fecha, por lo que almacena la fecha aunque se supone que no se le da semántica. A mí se me caería la cara de vergüenza de publicar para todo el planeta una API con este diseño. Y efectivamente, ya rematando el absurdo, esto que encontramos aquí, un java.sql.date también es un java.util.date. No entro en detalles de hasta qué punto esto es ridículo y no entro en detalles hasta qué punto puede ser confuso que tú tengas una referencia, ojo, una referencia a un java.util.date, pero el objeto apuntado por esta referencia sea un java.sql.date cuya parte de hora, minuto, segundo, nanosegundo no tiene significado, no tiene sentido. En fin. Lo que me interesa para este ejemplo es que veáis el diagrama de herencia y sobre todo que entendáis que un un java.sql.timestamp también es un java.util.date. Para intentar hacer el ejemplo lo menos complicado de leer posible, estas van a ser las dos clases que utilice, los dos tipos que utilice. Voy a ignorar java.sql.time y java.sql.date. Estaba intentando borrarlos, pero se nos van a quedar aquí, ¿vale? Volvamos a código y veamos qué tiene que ver esto con lo de resultados covariantes. Estamos aquí en el código. Vamos a modificar la firma de emitir. Esto hará que modifiquemos el emitir en las dos clases que tenemos. Vamos a hacer que, y dejadme que dado que esto es muy confuso, dejadme que no haga imports, sino que explique sino que explicite el nombre completo del tipo. Emitir va a devolver un java.util.date con la fecha actual, si os parece bien. Esto lo podemos añadir aquí con un return new java.util.date. Ya está. Emitir a nivel de alerta retorna la fecha actual. Sin más problema. Ok, esto hace que no nos compile alerta mail y debe ser bastante fácil intuir el porqué. Aquí está. Este void no es un java.util.date, así que hay que cambiarlo. Algo así. Y obviamente... perdonad. Se me había olvidado borrar este código de un ejemplo anterior. Lo quito. Y obviamente esto lo podríamos implementar con un return new java.util.date. Algo así. Perfecto.
Vale, vuelve a compilar. ¿Lo utilizamos de alguna manera? ¿Por qué no? Vámonos a aquí, vámonos a nuestro test y vamos a crear un objeto de tipo alerta y un objeto de tipo alerta mail. Vamos a ejecutar el emitir, vamos a mostrar la respuesta por pantalla y el tipo de la respuesta también, si os apetece. Alerta A1 es una nueva alerta. Ignoro alegremente las propiedades. Perdonad, java.util.date. Fecha A1 es igual a A1.emitir. Y hacemos un sistema println de fecha A1, algo de este estilo. También vamos a hacer lo mismo con alerta mail. Exacto. Sysought de fecha A2. Magnífico. Echamos un para adelante y no debe haber misterio. Lo que tenemos aquí son las dos fechas. Esto se va a ejecutar tan rápido que probablemente no veamos diferencia. Doy un para adelante. Uch. Perdonad, hago un cancel. ¿Qué ha sucedido? Se me ha olvidado que también tenemos alerta SMS. Alerta SMS no he modificado su rutina emitir. Aunque no la usemos en el ejemplo, vamos a ser coherentes y le hacemos la misma implementación, ¿verdad? Que me lo perdonáis, java.util.date. Magnífico. Volvemos al ejemplo, retomamos el punto de ejecución y no habrá sorpresas. Aquí tenéis. Aquí tenéis la primera fecha. Aquí tenéis la segunda fecha, convertida en string automáticamente con el casi siempre inútil método toString. Me vale esto y no tiene mucho que ver con lo que os quería explicar. Pero ahora ya tenemos el escenario planteado. Vamos a ver cómo modificamos alerta mail para que devuelva un objeto de un tipo distinto en su operación emitir al definido en la clase alerta. Sí. Lo que vamos a hacer es que alerta mail devuelva una subclase de java.util.date. En otras palabras, vamos a hacer esto. Mirad, lo que vamos a hacer ahora al devolver el emitir de alerta mail es retornar una java.sql.timestamp. El parámetro no le deis muchas vueltas, es el número de milisegundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970, es el epoch time, lo podemos conseguir así. ¿A quién le importa? No es eso lo que me interesa. Me interesa que veáis que lo que estoy devolviendo es un objeto de tipo java.sql.timestamp. Si volvemos al diagrama de hace unos segundos, que debo tener por aquí, este diagrama, fijaros, el objeto creado es de clase timestamp y de clase date. Es de todos los niveles de su diagrama de herencia, por lo que aquí estáis devolviendo un objeto de tipo java.util.date. Al ejecutar el test de nuevo, doy un para adelante, aquí lo tenemos. Fijaros, esta es la implementación del emitir de alerta, del resultado de emitir de alerta, bla 2012. Esta es la implementación del resultado, de mostrar el resultado del emitir de alerta mail. ¿Veis cómo el formato es distinto? No solo eso. Puedo indicar en lugar del método toString, que es lo que estaba ejecutando, que tiene versiones distintas del método toString, si queréis puedo indicar el nombre de la clase del objeto apuntado por fecha 1. Esto se consigue con un getClass, que te devuelve un objeto que almacena la estructura, getName. Esto devolverá el nombre de la clase del objeto apuntado por fecha A1. Y sí, puedo hacer lo mismo para el segundo caso. Si le volvemos a dar a ejecutar, fijaros, en el primer caso devuelve un java.util.date,
En el segundo caso devuelve un java.sql.timestamp. Esto es legal, no hay ningún problema. ¿Y esta sentencia de aquí? Sí. Este A2 emitir, este alerta mail, está devolviendo un timestamp, pero un timestamp es también un date, con lo que le puedo apuntar esta referencia. El objeto está formado por todas las estructuras, todas las clases, todos los tipos de su diagrama de herencia. Bueno, pues esto se puede explicitar. Y a esto es lo que llamamos resultados de tipo covariante. Si os vais aquí a alerta mail, podemos explicitar que en la clase alerta mail lo que estamos devolviendo es un timestamp. Y esto compila. Es decir, el resultado del emitir de alerta mail no es exactamente el mismo tipo que el resultado de emitir de alerta. ¿Pero qué podemos tener garantizados? ¿Por qué esto no supone ningún problema? Porque todos los objetos de tipo timestamp que devolvamos también son objeto de java.util.date. De hecho, fijaros, en el test, aquí, perdonad, ni siquiera he sustituido esta línea. La podría haber sustituido, ¿veis? java.sql.timestamp. Pero no me ha hecho falta. No la he tenido por qué sustituir. Y sí, podría haber hecho algo de este estilo y se habría comportado exactamente igual. Fijaros, estoy creando un objeto de tipo alerta mail. Le estoy apuntando una variable de tipo alerta. Si yo en algún momento hago java.sql.timestamp fecha A3 es igual a A3.emitir, voy a tener un problema. ¿Lo veis? Porque el compilador solo sabe que A3 es de tipo alerta. No sabe que es un alerta mail el objeto que le ha asociado. No sabe esto, no recuerda la línea anterior. En su firma de emitir, solo sé que voy a devolver un date. Pero, hey, yo sé que el timestamp que me va a devolver este objeto emitir, perdonad, esta operación emitir, va a ser también una java.util.date por el diagrama de herencia. Así que puedo hacerlo así, puedo montarlo así. O puedo, en un alarde de mala programación, hacer un cast. Perdonad, otra vez. Me he dejado aquí. Ahora. Hacer un cast. Y va a funcionar. Porque, a ver, lo que está devolviendo, la operación que ejecuta es la última del diagrama de herencia. El emitir del objeto creado, el último emitir del objeto creado, el objeto era una alerta mail. Su último emitir devuelve un timestamp. Puedo asignar ese timestamp a una variable tipo date, porque el timestamp también es un date, o puedo hacer un cast, porque me interesa en un momento dado y porque soy un programador bastante pobre o porque me obligan a usar una librería mal diseñada. Como os comento, voy a poner aquí un par de prints para que sea más evidente el resultado. Fecha A3, get class, get name, y evidentemente el fecha A3 bis, get class, get name, ambos van a devolver el mismo resultado que teníamos en este caso de aquí. Las referencias utilizadas, esta referencia o esta referencia, no afectan al ejemplo. Vamos a darle un para adelante. Aquí lo tenéis. En ambos casos hemos devuelto un timestamp. Vale, muchas gracias, chicos. Esto se ha alargado más de lo que pensaba. Dejo para la siguiente entrega la gestión de excepciones en las subclases, que está muy relacionado con esto, y el tema de las clases abstractas. Bueno, ¿me aguantáis un momentito con el tema de las excepciones? Voy a limpiar el ejemplo de nuevo y os cuento nada, pequeños detalles sobre las excepciones. Borro este ejemplo, dejo los emitir a void,
Quizás debería poner la pausa cuando estoy haciendo estos cambios, ¿verdad? Pero de alguna manera se rompe la magia del falso directo si pongo la pausa. Ya está, no hemos tardado tanto. Dejadme que os hable de un tema prácticamente idéntico a este que estamos haciendo. El tema de las excepciones. ¿Qué puede y qué no puede lanzar un método que redefine a otro? No entro en detalles sobre cómo funciona el mecanismo de excepciones y por qué me parece lamentable, pero recordad que en Java hay básicamente dos tipos de excepciones. Las runtime exceptions y el resto. Las runtime no tenéis por qué gestionarlas. Lo que os cuento ahora no se refiere a las runtime exceptions. Se refiere a las excepciones chequeables. Por ejemplo, vamos a jugar en el código de alerta mail a lanzar una excepción de tipo, quizás podríamos poner alguna excepción relacionada con correo electrónico, pero como son totalmente infernales, vamos a utilizar nuestra conocida IOException, que modeliza un error de entrada-salida. Vamos a indicar que no la declaramos, que no la gestionamos, que propagamos una IOException. Voy a fijar imports, es una java.io.IOException. Evidentemente detecta que aquí no hay ninguna IOException, así que permitidme que simplemente la lance incondicionalmente. New IOException. No me preocupo ni de poner un mensaje. Fijaros, no compila. ¿Se os ocurre por qué? Sí, exacto. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para ver que esto no tiene sentido. Mirad, vamos a crear un objeto de tipo alerta mail. Imaginaros que tenemos la variable apuntando a este objeto de tipo alerta mail. Por ejemplo, alerta mail a1 es igual a new alerta mail a1.emitir. Ok. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la operación emitir probablemente lanza una IOException, con lo que deberíamos gestionarlo. Aquí lo que nos está obligando es a gestionar esta excepción con un try-catch, con un throws, como nosotros determinemos. No entro ahora en el try-catch y desde luego no entro ahora en lo peligroso que puede llegar a ser la bombillita y el autosolucionar que he utilizado. Acordaros que tiene más peligro que una piraña en un bidet y que solo lo tenéis que utilizar si realmente sabéis lo que va a escribir, si simplemente estáis ahorrando teclearlo. Ok, aquí lo vemos bien esto, parece que está bien controlado porque emitir lanza una IOException, pero ay, ¿qué sucede si yo tengo el mismo objeto y por lo tanto voy a utilizar la misma operación emitir, pero la referencia a la variable no es de tipo alerta mail? La referencia es de tipo alerta. El compilador en esta línea lo único que sabe es que tiene una alerta. El emitir de alerta no tiene excepciones chequeables propagadas, no tiene ninguna IOException. Ahora mismo el compilador me está diciendo que esta operación emitir nunca va a lanzar una excepción, que lo que yo tengo que hacer es esto. Pero maldita sea, nosotros sabemos que el objeto es una alerta mail. Si ejecutamos emitir, esta emitir podría generar una IOException. Este es incoherente. Esto es totalmente incoherente y por eso no es legal en una operación redefinida lanzar más excepciones de las que lanza la operación que redefine. Es decir, no es legal que emitir lance más excepciones que las que lanza la operación emitir en la superclase. Aquí. Si queremos que esto compile, superclase debería lanzar esa excepción. Igual que antes, ¿veis? Fijo imports. Correcto. Ahora, emitir en la clase alerta propaga una IOException. Vale. El emitir de la clase alerta mail sigue propagando esa IOException. Oye,
ahora el constructor, perdonad, el test ya es coherente, me va a avisar, utilice la referencia que utilice, me va a avisar que emitir es peligroso, de que emitir es peligroso. Un pequeño detalle. Mirad. ¿Veis? No lanzo la misma excepción exactamente, pero me compila. ¿Por qué? Porque si miráis el diagrama de herencia, las file not found exception extends IOException. Por lo tanto, este objeto también es una IOException. Si me vengo aquí, esto sigue siendo coherente, no importa si utilizo A1 o A2. Él va a saber que si yo añado un catch de IOException, en ambos casos esta variable puede apuntar al objeto excepción generado, por lo que en ambos casos se va a gestionar el error correctamente. Dadle vueltas a esta última parte, a estos últimos 10 minutos. Dejamos para otro día el repaso de los métodos y las clases abstractas, porque hoy desde luego ya tenéis trabajo. Intentaré añadiros también más ejemplos en la parte del código del curso para que podáis implementar el ejercicio del bank-off. Recordad que es un modelo de datos mucho más sofisticado que este de alertas y creo que no permite centrar tanto la explicación en la parte técnica, pero al menos sí tiene cierta semántica, aunque sea de juguete de negocio. Venga, nos vemos ya mismo. Gracias.